de compartir en estos seminarios que realmente un poco que nos ayudan a todos a conocer un poco qué es lo que hace cada uno de nuestros grupos y a poder enriquecer nuestro trabajo en la red propiamente dicho. Hoy el equipo Cuba realmente su fortaleza ha estado siempre dirigida hacia hacer aplicaciones de la lógica difusa, pues en los distintos campos de la gestión empresarial. La transformación constante de los fenómenos económicos hace que cada vez se dificulte más pues, la revisión de datos para establecer deducciones futuras. Por eso es que muchas veces la toma de decisiones que se hace en la intuición o en la lógica del pensamiento, pues nos carece muchas veces de esa base de información para la cual poder llevar a cabo las mismas. Aunque está en la era de la información, donde hay un tránsito constante a nuevos conocimientos, a un uso efectivo de modelos matemáticos, ha dado a que realmente pues, podamos contar con sistemas potentes de tratamiento de la información. Específicamente en el área de la economía, pues pasamos hacia un uso de teorías formales que muchas veces consideran datos ciertos y teorías probabilísticas construidas a partir de datos mesurables y de razonamientos que admiten las aplicaciones de leyes de la probabilidad. Pero ¿qué pasa entonces cuando en estos momentos en el que nuestras empresas se desempeñan cada vez más en entornos convulsos y llenos de incertidumbre? Pues entonces el uso de estos modelos pues toca un poco su límite. Por lo tanto, pues matemáticos y economistas pues van a ampliar su campo de investigación hacia nuevos esquemas que permitan una consideración más holística y concreta pues de la realidad. Fundamentalmente, los economistas, cuando vamos a hacer toma de decisiones, pues partimos de usar modelos que en función de la información en la que se tengan, pues usamos unos u otros. Cuando la información es cierta, pues trabajamos con modelos deterministas. Si tenemos una información aleatoria, pues entonces usamos todo lo que tenía que ver con las probabilidades. Pero ¿qué hacer entonces cuando llegamos a esa información incierta que aumenta la necesidad de tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre, donde está la variabilidad propia de los hechos sociales y naturales? También tengamos en cuenta que, bueno, que nosotros nos desempeñamos en el campo de la economía y de la política social, donde el tema de la subjetividad pues tiene un alto valor, donde entonces hay necesidad, hay imprecisión que surge al observar y medir valores de una variable al tratar de llevarlo a un elemento concreto, donde entonces también tenemos que lidiar con la vaguedad del lenguaje humano para describir una observación a medida de que, en función de los datos que se tienen. Pues entonces, en este sentido, pues surge la teoría de los subconjuntos borrosos, o descubrimos la teoría de los subconjuntos borrosos, como ese cuerpo de conocimientos capaces de aportar herramientas que permitan trabajar adecuadamente en situaciones en las que la incertidumbre es el principal factor que dificulta la medición. Lourdes, perdón, ¿estás pasando la diapositiva? Sí. Ah, porque creo que se quedó en la primera. Sí, debería estar en modo presentación, Lourdes. Está en modo presentación. Pero acá para nosotros, para mí no, o sea, no está. No. Está congelado en la primera y ya está. Ok, vuelvo atrás. Víctor, no sé si quieres compartir tú entonces y así a lo mejor es más cómodo. Claro, sí, sin problema. Dale, perfecto. Te voy a pedir esa ayuda porque a lo mejor es que porque para mí iba bien, iba rodando y bueno, lamentablemente no estaba haciendo así. Bien, sí, sucede a veces con este software. Vamos a ver si... Ah, ok. ¿Por qué Vale. ¿Te aburres en la escuela? Ok. Entonces voy a tratar de pasarlo más pronto para que no... Vale. Sí. Bueno, listo. Un poco que retomando rápidamente las ideas, pues veíamos que estábamos hablando de la necesidad
que tiene la gestión empresarial de aplicar la lógica difusa cuando realmente el uso de los modelos matemáticos clásicos pues llegan a un límite, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando estamos en estos modelos, pues cuando contamos con información cierta, pues podemos usar modelos deterministas. Cuando tenemos información aleatoria, entonces trabajamos con modelos probabilistas. Pero ¿qué pasaba entonces cuando estábamos en condiciones de incertidumbre? Que además es en la que se desarrollan la mayoría de nuestras organizaciones, porque cada día los entornos empresariales son más convulsos y dinámicos, cada vez que tenemos que hacer toma de decisiones desde el punto de vista empresarial, pues enfrentamos un nivel de subjetividad que también está presente. Víctor, ¿puedes pasar a la otra diapo? Pues entonces nos surgía la teoría de los subconjuntos borrosos como esa alternativa, como ese cuerpo de conocimientos capaz de aportar herramientas que permitan trabajar adecuadamente en situaciones en que la incertidumbre es el principal factor que muchas veces nos dificulta la medición. Aunque ya aquí en el seminario, pues, o en el grupo de la red, hemos hablado mucho de qué cosa es la lógica difusa, qué cosa es la teoría de los subconjuntos borrosos, yo quería rescatar dos acepciones de que un poco para recordarnos o para ponernos a todos en sintonía de en cuanto a qué entender por lógica difusa o por teoría de los subconjuntos borrosos. Adelante, Víctor, la próxima diapo. La teoría de los subconjuntos borrosos, según uno de sus creadores, Lofty Chávez, nos dice que es un paso hacia el acercamiento entre la precisión de las matemáticas clásicas y la sutil imprecisión real. Un poco que destacándonos como esa alternativa cuando las matemáticas clásicas pues llegan a su fin. Por otra parte, la doctora Ana María Gil nos dice que es un intento de recoger los fenómenos tal cual se presentan en la vida real y realizar su tratamiento sin intentar deformarlos para hacerlos propios, precisos y ciertos. Es importante decir que cuando nos desempeñamos en el área de la economía, de las ciencias sociales en sentido general, pues muchas veces la subjetividad está presente y entonces necesitamos contar con un cuerpo herramental que nos ayude un poco a ver cómo podemos trabajar con estos datos, con esta información, para tratar de llegar a una decisión lo más certera posible. En ese sentido, hoy lo que venía a compartir también con ustedes es un grupo de aplicaciones que hemos podido ir haciendo nosotros en las distintas áreas de la gestión empresarial. Empezábamos con el área de la gestión de los recursos humanos, que para nosotros es una de las áreas que está más cargada de subjetividad, porque sobre todo cuando hablamos de gestión de recursos humanos, no solamente está presente la incertidumbre que está presente en todos los sistemas de decisiones empresariales, sino también la subjetividad que le pone ese talento humano, ese trabajador, a cada una de las decisiones cuando las va a tomar o cuando está siendo objeto de la misma. En este sentido, pues ahí es donde más hemos trabajado, llevando distintas técnicas o distintas herramientas que desde las matemáticas clásicas, pues llevarlas a un campo de la borrosidad. En un primer momento, trabajamos con la planeación del personal para estimar la cantidad de trabajadores que podríamos necesitar para un momento determinado. Para esto entonces llevamos a la borrosidad el término, bueno, un poco que veíamos acá que pasa a la próxima porque bueno, hemos visto que se ha podido extender. Como decía, entre las áreas del campo empresarial llegamos a la gestión de los recursos humanos y allí entonces en el tema de la planeación del personal, pues hemos trabajado en un primer momento con modelos como el alisamiento exponencial. Víctor, la próxima. El alisamiento exponencial, que bueno, lo utilizamos como una herramienta para el pronóstico de la demanda de recursos humanos que pueda hacer una empresa, donde trabajamos con la plantilla actual, tendencias de esa plantilla, con un cambio de nivel subyacente en cuanto a los trabajadores con los que se espera contar,
con un índice estacional para el periodo que se está pronosticando, que calculamos a partir de indicadores como puede ser la fluctuación real y potencial, los niveles de ausentismo y los niveles de actividad que se pronostican para un periodo determinado. Con todos estos elementos, precisamente por la fluctuación que puede llevar, pues llevamos ese alisamiento exponencial que trabajamos con un hot winter para un alfa de 0.8, pues al campo de la borrosidad, y lo llevamos haciendo a través de trabajarlo con intervalos de confianza. Adelante. En el caso de la selección del personal, pues trabajamos entonces haciendo cálculos de distancias de Hamming entre el perfil de cada postulante y un perfil ideal. Pero donde pusimos también, no solamente estuvo la borrosidad en el cálculo de esa distancia, sino también que cuando hicimos el perfil de cada candidato, pues trabajamos con igualmente intervalos de confianza para ver que esas competencias laborales que teníamos en cuenta en el perfil concreto de cada aspirante, pues le dábamos un intervalo de máximo y mínimo para saber en qué medida estaba o ese trabajador podía tener o no esa competencia. Además de que para hacer el perfil ideal del puesto o profesiograma, pues miramos los niveles de importancia o qué importancia le dábamos a que una competencia, a que un trabajador tuviera una competencia en un nivel de importancia en cuanto a máximo y mínimo. Porque lo cierto es que cada día evaluamos más las competencias blandas que pueda tener un trabajador. Cada día no es solamente, o sea, a la hora de ver los niveles de conocimiento, pues cuesta trabajo a lo mejor puntear en 1, en 2 o cómo llegar a ese acuerdo. Y por eso es que entonces trabajamos con intervalos de confianza, teniendo en cuenta para tener el perfil de cada con respecto al perfil ideal. Y además se hizo, pues, teniendo en cuenta un supuesto de polivalencia, porque los trabajadores, teniendo en cuenta la escasez que existe de personal, pues muchos digamos que sean capaces de moverse de un puesto laboral a otro, que sean capaces de ampliar sus posibilidades de trabajar en los distintos puestos. Y en este sentido, entonces también fue algo que incorporamos en el modelo que utilizamos para la selección del personal. Avanzamos. Otro elemento que trabajamos entonces fue la formación y el desarrollo. En Cuba, por ley, es obligatorio brindarle oportunidades de superación a los trabajadores. Para eso, cada una de nuestras empresas pues, cuenta con un presupuesto base que tiene que invertir en este sentido. Pero el detalle es a quién no podemos capacitar a todos al mismo tiempo y hay que priorizar también a quién vamos a capacitar en función de los objetivos de la empresa, pero también teniendo en cuenta que nos encontramos en un país donde muchas veces lo único que tenemos para motivar a un trabajador es darle la posibilidad de capacitarse. Entonces hay que encontrar un punto medio entre poder optimizar las necesidades de esos trabajadores, pero también en función de los objetivos de la empresa. Es por eso que en este caso usamos un algoritmo húngaro que también llevamos a la borrosidad. Primero, para determinar las necesidades de capacitación, pues hicimos un cruce entre los requerimientos que por perfiles de puesto y por los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones del desempeño, pues tenían los trabajadores. Esto lo complementamos con las aspiraciones de desarrollo que podían tener estos, buscando ese equilibrio entre los objetivos individuales de un trabajador y los objetivos organizacionales. Posteriormente, eso nos dio una nueva matriz que llevamos a un cruce con las ofertas de capacitación que podrían estar dando las distintas instituciones. Para partir de ahí, entonces, llevarlo a un modelo de asignación. Ese modelo de asignación podía llevarse por dos criterios de decisión, por costos o en función del nivel de importancia. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con trabajadores que al final es el principal activo de una organización, pues llevarle y aplicarle un modelo de asignación por costos, pues parece ir en contra de toda la teoría, todo lo que se ha escrito sobre teoría de talento humano.
Y es por eso que entonces decidimos hacer un algoritmo húngaro, pero donde entonces lo que estábamos priorizando o el criterio de asignación fue el nivel de importancia que podía tener para la empresa que ese trabajador se capacitara en el elemento X. Víctor, pasamos a la próxima. Aquí un poco que les presento cómo quedó definido el problema, donde acá en función de cada curso se asigna a un trabajador o no, teniendo en cuenta como parámetro el nivel de importancia asociado a que ese curso se asigne a ese trabajador y que entonces lo que estamos buscando es maximizar esos niveles de importancia. Seguimos adelante. Para el caso entonces de la evaluación del desempeño, fíjense que hemos ido tratando de utilizar distintas herramientas y de irlas aplicando. Para el caso de la evaluación del desempeño, utilizamos los SOA para un poco que empezar a asignar, o sea, un OWA de etiqueta lingüística para asignar y ordenar el nivel, o sea, la evaluación de los trabajadores y a partir de ahí, pues un poco que poder dar asignación de estímulos, etcétera, que podría tener ese trabajador. En este sentido, para las necesidades de capacitación, como el algoritmo húngaro para las empresas, por mucho que era programado, también un poco que les resultaba difícil o un poco que a la hora de implementarlo era más engorroso, pues la técnica del OWA, pero en este caso sin etiqueta lingüística, sino simplemente como un valor de ordenamiento, pues también un poco que lo hemos estado aplicando en términos de asignar oportunidades de capacitación. Adelante. De igual forma, para tratar de llegar un poco a todos los elementos de la gestión del talento humano, pues también hemos trabajado con un sistema de indicadores difuso para evaluar un poco el comportamiento de la gestión de los recursos humanos. Cuando hablamos de evaluar el ambiente o de evaluar la gestión de los recursos humanos, siempre nos vienen a la mente indicadores como pueden ser los niveles de productividad, la relación salario medio productividad, el índice de ausentismo, la fluctuación laboral. Pero entonces, ¿dónde quedan esos elementos más subjetivos y que muchas veces pues inciden en la forma en la que nosotros gestionamos a nuestros recursos humanos? Uno de ellos es la satisfacción laboral, para el cual igualmente pues creamos un indicador donde usando intervalos de confianza lo podíamos abrir en función de los distintos parámetros que esa organización quisiera medir a la hora de tener en cuenta la satisfacción laboral de sus trabajadores y al ser un elemento totalmente subjetivo, pues la lógica difusa pues engancha perfectamente para que estos trabajadores pudieran expresar sus evaluaciones. Lo mismo cuando vemos con el sentido de pertenencia hacia una institución, que además es punto de partida para después, cuando se crean todos los modelos que tienen que ver con compromiso organizacional, pues es uno de los elementos que se tienen en cuenta. Y entonces ahí también pues hicimos nuestro indicador asignando un mayor peso a la identificación que pueda tener ese trabajador con la misión y los valores de la institución y teniendo en cuenta también la fidelidad que puede tener ese trabajador hacia una alta dirección o hacia un liderazgo que pueda existir. Unido entonces a eso, pues nos salió el indicador de perceptibilidad del liderazgo, donde ahí entonces tuvimos en cuenta elementos como las relaciones con el jefe inmediato, la justeza del jefe a la hora de evaluar y la capacidad del mismo para tomar decisiones. Y de esta forma, pues fuimos construyendo nuestro propio sistema de indicadores que resume o tiene su punto neurálgico cuando calculamos un indicador de clima laboral que un poco que se nutre de los resultados que puedan tener en cuanto a satisfacción con su trabajo, motivación, relaciones con los jefes, relaciones con los compañeros de trabajo, comunicación, trabajo en equipo, ambiente laboral. A todos estos elementos les fuimos asignando pesos en función de lo que dice la bibliografía especializada y también un poco que la experiencia
de cómo pudimos ir validando en las distintas empresas, y a partir de ahí pues nos da una forma de evaluar o de saber realmente en qué estado se encuentra el clima laboral en estas organizaciones. Eso en cuanto al área de recursos humanos, pero fuimos trabajando también un poquito más allá, y entonces llegamos, adelante Víctor, y entramos en otra de las áreas. Una de las áreas que también trabajamos fue en el tema de la logística. Ahí, por ejemplo, traigo a colación uno de los modelos de inventarios más básicos y más utilizados, como puede ser el FQM, donde nosotros cogimos las variables de este modelo, que son estas que estamos acá, para calcular tamaño óptimo del lote, disculpen, el periodo óptimo de reprovisionamiento y un costo total óptimo, y con los mismos entonces llevamos estos parámetros hacia la borrosidad. Adelante en la siguiente diapositiva. Como pueden ver, nosotros consideramos la borrosidad que podía estar presente fundamentalmente en los parámetros de costo. Aquí lo pueden ver, como vimos en los costos de aprovisionamiento, cómo podíamos trabajar. En este caso trabajamos con números triangulares, y a partir de ahí pues fuimos después definiendo pues los intervalos de confianza para poder llevar a cabo las estimaciones de estos niveles de costos. En la siguiente diapo vemos cómo quedan de alguna forma calculados los distintos indicadores al incluir las variables de los costos como un número borroso. De igual forma, en el área de logística, trabajamos también para medir los niveles de satisfacción del cliente, que es el próximo ejemplo que aparece en la siguiente diapo. Aquí, en esta área de satisfacción del cliente, pues hemos trabajado en dos sentidos fundamentales. Trabajamos con inferencia difusa para estimar los niveles de servicio que se le debían dar a los clientes. Eso fue una tesis de doctorado que se fue trabajando desde el lado de acá. Y trabajamos también que igual la hicimos con números triangulares, y trabajamos también en un procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente, donde el tema está en que muchas veces hacia el cliente externo, pues en función de las variables que se determinan, pues sabemos hacer el tratamiento de las distintas técnicas estadísticas para trabajar con la opinión de los mismos. Pero el tema está en identificar de una forma correcta las variables a estudiar para que los instrumentos no se hicieran demasiado extensos, y además en identificar los efectos que vayan a tener esas variables cómo inciden esas variables sobre los niveles de satisfacción del cliente. En este sentido, aplicamos entonces la teoría de los efectos olvidados para un poco que a partir de la revisión bibliográfica, a partir de la tormenta de ideas que se podía hacer con las distintas empresas, pues analizar estas variables, cómo podían estar incidiendo en los parámetros de satisfacción del cliente, y de esta forma, pues, desde un primer momento, pues, vincular, una vez validadas las mismas y teniendo en cuenta los niveles de incidencia, pues, llegar entonces a descomponer las mismas en herramientas de diagnóstico para clientes internos y para clientes externos, a los cuales después les aplicábamos las técnicas estadísticas, e incluso algunos de los indicadores, pues no solamente tenían que ser indicadores cuantitativos o cualitativos que midiéramos en una escala con escalas de Likert normal, sino que los llevábamos también al tratamiento de la borrosidad. Adelante. También otro elemento para el cual lo utilizamos, y fue incluso de nuestros primeros acercamientos a la aplicación de los elementos de la lógica difusa acá por parte de nuestro equipo, fue a la hora de evaluar proveedores. Y en este caso, siguiendo la metodología clásica ABC, lo que hicimos fue igualmente incorporar el tema de los intervalos de confianza y hacer cálculos de distancias de Hamming para un poco que ordenar el tratamiento que se le hace y darle niveles de evaluación a los proveedores, y a partir de ahí
un poco que seleccionar aquellos que eran con los que eran más idóneos o más conveniente trabajar, utilizando criterios como flexibilidad, documentación, faltantes de entrega. Todos estos elementos pues se les asignaban ponderaciones a través del cálculo de expertones que se hacían teniendo en cuenta la experticia de todo un grupo de expertos que, valga la redundancia, pues tenía experiencia trabajando con estos proveedores. A partir de ahí entonces conformábamos su perfiles y podíamos hacer el cálculo de las distancias. Adelante. Para el caso del marketing, para el cual también hemos estado haciendo nuestros pinitos, pues usamos el tema de la estimación de precios, utilizando entonces, combinando elementos de la lógica difusa con elementos del análisis envolvente de datos. En este caso, utilizamos herramientas para, fundamentalmente, hay veces, cuando estamos en presencia de precios que pueden tener un nivel de intangible significativo y que se hacía difícil estimar. En este caso lo pensamos fundamentalmente para productos biotecnológicos, que a la hora de estimarle un precio, pues habría que tener en cuenta todo el riesgo que está asociado a los mismos, pues además de incluirle todo lo que se hace en términos de I+D, pues para esto utilizamos la lógica difusa y trabajamos con un número borroso triangular, donde por un lado, para poder conformar el mismo, nos basábamos en las estimaciones de costos que se podía hacer a través del expertón. A su vez, utilizábamos las estimaciones de precio que nos daba la herramienta del Frontier Analyze para, a través del análisis envolvente de datos, pues hacer un análisis de frontera de por dónde se podían confeccionar los precios máximos, y a partir de ahí entonces hacíamos la confección de un precio intermedio, donde a partir de la teoría de los subconjuntos borrosos podíamos dar un precio que nos daba un rango para negociar de un mínimo, un máximo y un más probable a la hora de implementar estos niveles de negociaciones, pues ya tener un procedimiento de estimación de precios que tuviera un basamento a la hora de hacer esta toma de decisiones. De igual forma, seguimos avanzando. Pues ampliamos utilizamos también la lógica difusa para la selección de mercados. Aquí en el 2010 nosotros tuvimos con la tesis de la doctora Irene García Rondón, que fue una de las fundadoras de nuestro grupo, pues empezamos a hacer la selección de mercados, igual utilizando las distancias de Hamming y conformando perfiles ideales y trabajando con expertón. Hoy por hoy hemos transitado hacia complementarnos con otro tipo de herramientas. En un primer momento, pues trabajamos con el Export Potential Map, que nos da en alguna medida un primer orden de cuáles pueden ser los países hacia los cuales podemos destinar los distintos productos. Con ellos calculamos un indicador de potencial de exportación que lo da el propio Export Potential Map, y con esto entonces a estos países o a estos productos resultantes pues les aplicamos un grupo de indicadores como pueden ser estadísticas comerciales, criterios económicos, criterios geográficos, capacidades de pago, criterios políticos, por supuesto, también, antecedentes de exportaciones, relaciones bilaterales, pertenencia a asociaciones comunes, entre otros, y a través de un OWA, pues ordenamos los mismos y se hace un ordenamiento de hacia qué países o en qué productos debemos de un poco que poner la mira a la hora de tomar decisiones en términos de selección de mercados o de selección de productos hacia un mercado específico. Además, un poco hemos trabajado también, adelante, en el área de finanzas. Hemos trabajado con todo lo que tiene que ver con la predicción de riesgos, pero específicamente el ejemplo que traigo acá es de un cálculo del umbral de rentabilidad, donde, como pueden ver,
la fórmula clásica para hacer el cálculo del umbral de rentabilidad, le tratamos de quitar la rigidez que pueda haber en cuanto a la información de los costes. Y no es que también por las particularidades un poco nuestras, muchas veces llegar a fichas de coste que realmente tengan una información fiable, que nos permita hacer proyecciones, pues resulta muchas veces complicado. Por las distintas coyunturas que tenemos como país, ahora mismo un nivel de inflación que está creciendo, etcétera, y lo que tratamos es un poco de quitar la rigidez que puede estar presente en este tipo de información, y por eso es que lo trabajamos con intervalos de confianza, donde si bien es cierto que pueden haber costes que, sobre todo en el caso de los fijos, que se puedan permanecer constantes, sí, bueno, si de alguna forma se ha producido algún tipo de cambio, pues de esa forma lo podemos registrar. Y bueno, de esta forma pues quedaría calculado el umbral de rentabilidad. Nosotros de alguna forma lo que hemos tratado es de aplicar en las distintas áreas de la gestión empresarial, pues tratar de ir llevando las distintas herramientas que nos puedan ser útiles a la hora de hacer las distintas proyecciones o a la hora de llevar a cabo una toma de decisión. No hay una herramienta mejor que otra, simplemente es la herramienta que más te pueda estar acomodando en ese momento. Y un poco que lo que hemos querido compartir hoy con ustedes es un poco que estas experiencias que hemos tenido en cada una de las ramas, las herramientas que hemos utilizado, cómo las hemos empleado y si de alguna forma pues, puede servir para cada cual, o si de alguna forma también nos pueden retroalimentar y dar nuevas ideas, pues irlas incorporando. Si pasamos a la próxima diapo, un poco que también quería terminar con un mensaje como que la aplicación de las herramientas de la teoría de los subconjuntos Puig-Rosas a la gestión empresarial pues nos ayudan a tener un poco de objetividad y certidumbre en esa toma de decisiones en un campo que cada día es más volátil, cada día es más convulso y además cada día es más dinámico. Son disímiles las aplicaciones que se pueden desarrollar y los niveles de complejidad varían, por supuesto, pero lo importante no es la complejidad que pueda tener la herramienta o la novedad que pueda tener la misma, sino que realmente cuando uno llega a la empresa con las mismas, pues que éstas sepan valorar la utilidad que les puede dar y de alguna forma, pues entonces contribuir y aportar un granito de arena para que esa gestión empresarial sea un poquito más eficiente, sea un poquito más, incluso más eficaz y más eficiente y nos pueda traer o pueda repercutir en mejores resultados. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes, doctora Lourdes, por este seminario que es muy interesante. Agradecemos todo el esfuerzo que has hecho, no únicamente el seminario, sino los esfuerzos que realizas, porque bueno, ahora hay condiciones por el huracán y demás que son complejas y bueno, te agradecemos mucho por este tiempo. Doctora Ana María. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, felicitarte, Lourdes, realmente una exposición brillante, como nos tienes acostumbrados, y bueno, muy clara, muy sintética, y en fin, bueno, es un buen resumen de todo, de muchas aplicaciones que se hacen a partir de la lógica borrosa. Entonces, bueno, felicitarte tu trabajo, como decía Víctor, pues en unas condiciones bastante difíciles. Desde aquí, desde España, pues tenemos noticias de un poco todos los desastres climatológicos que tenéis y bueno, animaros mucho a seguir adelante. Realmente eres una líder ahí en Cuba, eres nuestro bastión. Y a seguir adelante. Y muchas gracias a todos los demás participantes por haber estado aquí, por haber apoyado el trabajo de Lourdes y de su equipo.
Y, en fin, gracias, por supuesto, a Víctor, pues por toda la coordinación, fantástica coordinación que está haciendo en toda la red. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, seguimos adelante, seguimos con más exposiciones en los próximos días, en las próximas semanas. Animaros a todos a seguir trabajando para sumar en la red. Van saliendo muchas cosas, van saliendo oportunidades y bueno, lo importante es que estamos todos aquí conectados. Estamos aquí pues sumando esfuerzos, sumando trabajo y, en fin, es así como se avanza y se progresa. Devuelvo la palabra a Víctor y Lourdes, de nuevo, muchas felicidades. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Ana María, coordinadora general del proyecto CIEMSI. Y bueno, Lourdes también, coordinadora regional para el proyecto CIEMSI en Cuba. No sé, Lourdes, si tengas un par de minutos más para un par de preguntas del público, ¿sí? De los alumnos que tal vez estén ahora en clase. Bueno, ahí Anaíd Hernández tiene una pregunta. Si gustas, abrir tu micrófono o... Sí, doctor, muchas gracias. Buena tarde a todos. Doctora Lourdes, pues primeramente agradecerle y felicitarla. Fue una excelente ponencia para nosotros que vamos comenzando con lo que es esto de la lógica difusa. Mi pregunta más bien sería como pedirle un consejo, ¿no? Quisiera saber cuáles fueron como las mayores o algunas de las dificultades que usted detectó al momento de estar aplicando la lógica difusa precisamente en la empresa. Sí, bueno, un poco que las dificultades vienen en que no entienden un poco qué es lo que es la lógica difusa y cuando llegan un poco, si ya llegar a una empresa a hablar de matemáticas es complicado, pues cuando llegas y le dices además que es una matemática y que es difusa, pues entonces ya los ojos se ponen de un tamaño enorme. La idea es que puedas llegarle con algún tipo de ejemplo práctico para que ellos también la puedan ver, que les expliques que además que toda esa herramienta, no te bases tanto en el herramental que hay detrás, como que les des el resultado, un poco que para que por lo menos te dejen entrar a tratar de hacer una aplicación, después cuando ellos vean que todo corre, que todo está programado, pues un poco que de esa forma te van a dejar correr. Y que les digas que si bien en el principio puede ser un choque cultural y que puede llevar tiempo adaptarse al uso de la herramienta, pues en cuanto empiecen a ver los progresos y se empiecen a familiarizar con ella, pues la irán un poco que abrazando de alguna forma. Muchas gracias. Perfecto. Laura Ponce, ¿también tienes alguna pregunta? ¿Gustas abrir tu micrófono? Sí, perdón, gracias, buenas tardes. Doctora Lourdes, fue muy buena la presentación. Me uno a las felicitaciones que le estamos dando porque yo también que voy iniciando apenas en el conocimiento de esto, está muy bien explicado, muchas gracias. Está muy sencilla y muy explicable la presentación. Yo le quiero preguntar, se enfoca mucho a lo que es la empresa, pero también puede aplicarse la lógica difusa a una institución educativa, o cómo se podría ir a aplicar a una institución educativa. Gracias. Al final, yo creo, muchísimas gracias. Al final, estamos enfocados a la empresa porque un poco que fue el tema central del seminario, pero al final a todo modelo de gestión, a todo proceso de toma, donde hay implícito una toma de decisiones, se puede aplicar. Y por supuesto que las instituciones educativas pues siguen teniendo que hacer tomas de decisiones y por lo tanto también se le pueden aplicar este tipo de herramental, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Laura. Bien, bueno, también creo que podemos dejar aquí el seminario, agradeciendo muchísimo a Lourdes por este esfuerzo que está realizando y por por la información tan valiosa que nos brindas. Si alguien más tiene interés no sé, de estos temas, de profundizar un poco más, bien nos puede contactar, ya sea en contacto@ciemsi.org, sino directamente a la doctora Lourdes.
Y bueno, la cosa es hacer sinergias y crear redes como hasta ahora hemos desarrollado. Muchas gracias, doctora Ana María. Si gustan unas palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro interés. Seguimos adelante. Esperamos que los próximos seminarios también tengan el mismo nivel, podamos sumar, podamos seguir adelante. Y, en fin, a pesar de que la distancia y los kilómetros nos separan, al menos el conocimiento nos une a todos. Buenas noches aquí desde Barcelona a todos. Buenas tardes en América y bueno, nos vemos la próxima vez. En cualquier caso, seguimos en contacto todos a través de la red y bienvenidos todos. Un saludo a todos. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Adiós.